Buen día, arrancamos una nueva edición de Uninorte TV, hoy sábado 16 de septiembre del año 2017. Ya esta semana inicia finalmente la primavera. Belén, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Katiuska, a vos y a la teleaudiencia. Es así, estamos ya a mitad de septiembre nuevamente, en el mes de las flores y de la juventud. Hoy tenemos muchísimo por contarte, así que tenés que acompañarnos toda la mañana. El general José Dubigis Díaz nació en la ciudad de Pirayú, departamento de Paraguarí, el 17 de octubre de 1833. Sus padres fueron Juan Andrés Díaz y Dolores Vera. Él fue un hombre de un temperamento extraordinario y en su forma de vida logró reflejar todo lo que el Paraguay hasta hoy aspira. Para hablar del general José Dubigis Díaz, más allá de su protagónica participación en la Guerra de la Triple Alianza hasta 1867, cuando fallece el 7 de febrero concretamente, es una tarea difícil por el hecho de que prácticamente no se conocen los recovecos de la vida íntima o privada de estos grandes protagonistas de la historia. Lo que se sabe de Díaz que anterior a la guerra era el comandante de la policía con el grado de capitán y ya entonces se manifestaba con gran energía, con gran patriotismo y sobre todo con una profunda lealtad hacia su jefe, el entonces presidente general Francisco Solano López. En 1852, José Dubigis Díaz se incorporó a la milicia y 10 años más tarde era teniente en el batallón de la policía, donde fue ascendido a sargento mayor y organizó el batallón 40. Valiente y decidido, fue el general más importante del Paraguay en la guerra contra la Triple Alianza. Se recuerda una anécdota de cuando Díaz estaba haciendo sus evoluciones en la Plaza de San Francisco, hoy Plaza Uruguaya, al frente del recién formado Batallón 40, y invitado a pasar junto a López, que estaba cenando con altos dignatarios y militares, le preguntó qué haría en beneficio de la guerra que se gestaba en ese momento, y Díaz contestó que haría cualquier cosa que le ordenara su superior. Y entonces López le volvió a decir, no, dígame usted, si nos atenemos a su iniciativa, ¿qué haría usted? Y entonces le pediría a su excelencia, dice Díaz, una embarcación y un contingente de hombres elegidos por mí entre los más avesados, diestros, hábiles y patriotas, pasaría sin que me notaran por los puertos del Río de la Plata, llegaría hasta Río de Janeiro, ingresaría al Palacio de San Cristóbal, secuestraría a Pedro II con toda su familia y los traería de vuelta a Asunción para negociar aquí la paz como quisiéramos. Entonces era una especie de preludio de lo que haría Rambo mucho tiempo después, pero en ese momento, profundamente impresionado López por la actitud del oficial, lo puso como ejemplo ante los demás dignatarios presentes. Bueno, ese era Díaz, y desde el principio estuvo casi siempre al frente de las más arriesgadas misiones, a veces diríamos temerarias o diríamos inútiles, porque cuando ponemos como posibilidad de triunfo solamente el heroísmo de los hombres, en realidad estamos haciendo gala de la misma lealtad que él manifestaba hacia López y pretendía de sus súbditos, que le obedecieran aún a pesar de órdenes que en algún momento eran absolutamente irracionales, como la batalla de la isla Cabrita, por ejemplo, de la isla Caraya. El 22 de septiembre de 1866 se lleva a cabo la batalla de Curupaytí. Fue la victoria más grande de la historia del ejército paraguayo. Aproximadamente unos 20.000 aliados respaldados por la flota imperial atacaron las trincheras paraguayas,
siendo recibidos por una lluvia de proyectiles de cañones y fusiles, que sumados a la áspera naturaleza dejaron un saldo de más de 8.000 aliados muertos. En cambio, en las filas paraguayas, las bajas no superaban los 130 hombres entre muertos y heridos. La victoria paraguaya fue tan contundente que la guerra se vio suspendida por 10 meses y provocó serios problemas en la política de los países aliados, llegando incluso a iniciarse una guerra civil en la Argentina. No es como la gente piensa que las batallas se concertaban en días y horas y en un lugar determinado. Todos los días era guerra y todos los días había bombardeos y todos los días había muertos, aún a pesar de que no se confrontaran los ejércitos en un campo de batalla. Entonces, la acción superaba toda posibilidad de análisis, de posibilidades, o superaba incluso la posibilidad de que alguien manifestara, ¿sabe qué? Yo tengo una mejor idea. Imposible. Entonces Díaz en ese campo sobresalió nítidamente, primero porque era un ejecutante efectivo de las órdenes que recibía y porque en el campo de batalla podía improvisar lo necesario para conquistar los mejores lauros para el ejército. En una guerra cuyos contendores están tan próximos y que no dependía de otros mecanismos de comunicación más que los directos que se daban en el campo de batalla, entre los que se incluía la visualidad. Por eso es que los campamentos estaban en lugares altos que podían dominar un campo visual importante para poder saber qué hacía el enemigo. Los enemigos terminaban conociéndose entre todos, terminaban sabiendo quiénes eran los cabecillas, quiénes eran los hombres más audaces, los más temerarios, los más valientes, y empezaba a generarse un gran respeto hacia el trabajo de Díaz porque había estado en el campo de batalla desde la columna que se internó profundamente en territorio argentino y posteriormente cuando el ejército paraguayo retorna en los primeros días de noviembre de 1865 a territorio nacional. Díaz encabezó todas las secciones de guerrilla que intentaba hostigar al enemigo aún en la otra costa, aún antes del desembarco que se producía el 16 de abril de 1866. Entonces, Díaz es protagonista de la primera batalla de Estero Bellaco, es protagonista de la batalla de Tuyutí, es protagonista de todos los entreveros que se producen entonces, es protagonista de la batalla, no de la batalla de Curuzú, donde precisamente el ejército paraguayo sufre una terrible derrota, pero es protagonista esencial en la batalla más importante de la historia militar paraguaya, que fue la victoria de Curupaytí del 22 de septiembre de 1866. Y aún a partir de entonces, en esa quietud que obliga a Curupaytí, Díaz se vuelve sumamente importante, porque en el agasajo que López le ofrece después de la victoria dice: su nombre general vivirá eternamente en el corazón de los paraguayos. Ya le estaba otorgando un protagonismo singular a Díaz, aparte de los grados que tenía, aparte de las condecoraciones. Estamos hablando de gente joven que accedía al grado de general a los 30, 31 años, general de división. Y Díaz empieza a tratar de hacerse digno de esa distinción, de ese protagonismo, de esa confianza que le tenía su jefe, y empieza a elaborar planes para destruir a la flota militar aliada, que era el enemigo principal. Entonces la fuerza naval brasileña dominaba el río y era un impedimento para las movilizaciones paraguayas. En ese menester le sorprende a Díaz el cañoneo de que ese objeto, no sé exactamente la fecha de cuando él hace una especie de simulación de pesca, va con algunos ayudantes y casi todos son alcanzados por un disparo que rebota en el agua cuando la torreta giratoria o cuando la boca del cañón de uno de los acorazados gira lentamente en la distancia y de repente se ve, porque se veía antes que el disparo llegara a Díaz, se ve la humareda y en milésimas de segundo
una bala de cañón que rebota en el agua y alcanza el bote de Díaz, y Díaz prácticamente pierde el muslo desde el fémur y es salvado y llevado a la costa por su fiel ayudante, el sargento Coatí, que se llamaba en realidad José Ortigosa, era su nombre cristiano, y lo lleva a la costa y lo salva. El 7 de febrero de 1867 se produce uno de los funerales que recuerda a la de los héroes griegos, dice su biógrafo Julio César Chávez, porque se lo saca del campo de batalla de Curupaytí, de Paso Pucú primero, a través de la selva a medianoche, en silencio para no despertar las iras del enemigo, y cuando salen de la línea de fuego de los acorazados, encienden los hachones, las grandes antorchas que vienen presidiendo el cortejo a pie hasta Humaitá. De ahí se lo embarca en una nave que estaba bajo el mando de un capitán Gómez, llega a Asunción y de ahí se lo lleva a pie hasta el cementerio de la Recoleta. Se cuenta que en muchos pasajes había al menos 2 hospitales de sangre importantes, que era la casa del mismo López en Nuestra Señora de la Asunción y Palma, y el ferrocarril central, donde había otros héroes que habían participado en la batalla de Estero Bellaco y Tuyutí. Pidieron que el cortejo se detenga para que pudieran salir los heridos. Algunos salían llevados en andas en sus propios catres, o otros con muletas, para rendirle un homenaje, el último homenaje a Díaz. Díaz es llevado después, los restos de Díaz fueron llevados al Panteón Nacional de los Héroes en 1938, cuando, derrocado el régimen de Franco, los liberales, tratando de emular el gesto de traer los restos de López al Panteón, llevan los restos de Don Carlos y de Díaz al Panteón. Y entraron al mausoleo y era difícil reconocer en medio de muchos cajones, de muchos féretros, cuál era el de Díaz, hasta que apelaron a la memoria de una anciana hermana del general Genes, quien había estado presente en el sepelio de Díaz, y dijo que el cajón tenía una plaquita, y buscaron la plaquita, que ya estaba prácticamente mimetizada en el herrumbre, en la suciedad del viejo cajón, y pudieron reconocer al de Díaz, y lo confirmaron cuando abren el cajón y encuentran dentro del cajón otro pequeño cajoncito que contenía la pierna amputada de Díaz, porque Díaz había solicitado que él quería bajar a la tumba completo y que se le repusiera la pierna. Probablemente no pudieron cumplir exactamente con su pedido, en el sentido de reinsertarle la pierna orgánicamente, pero le pusieron en un precioso cofrecito la pierna, y por eso se pudo reconocer el féretro de Díaz, que fue traído finalmente al Panteón Nacional de los Héroes. Por orden del mariscal Francisco Solano López, en el momento del fallecimiento del general Díaz, fueron preparados un féretro especial con sus iniciales grabadas y una mascarilla post-mortis, que actualmente se encuentran siendo restaurados debido al deterioro sufrido durante estos 150 años. Los conocimientos de Díaz tuvieron como cimiento su azaroso paso por los cuarteles, su extraordinario talento ante las guerras y su gran carisma ante las tropas serán recordados por siempre en la historia paraguaya.
también tenés que saber que podés seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y también en Instagram. Podés escribirnos a info@uninorte.edu.py o visitar nuestro sitio web www.uninorte.edu.py. La Facultad de Estudios de Posgrado de la Universidad del Norte, conjuntamente con la de Ingeniería, presentaron el cuarto Simposio Internacional de Ingeniería en el Gran Hotel del Paraguay los pasados 7 y 8 de septiembre. Inteligencia de datos e interconexión digital de objetos fue el tema principal de este encuentro científico de 2 días de duración con expertos de Argentina, España, Brasil y de Paraguay. Y en la ocasión se lanzó el 5º número de la revista de Ingeniería Uninorte, la más importante del país en temas tecnológicos. Estamos con el señor Guillermo Bergón. Señor Guillermo, ¿qué te pareció la experiencia de este maravilloso simposio? La verdad que una cosa me parece muy interesante para el alumnado, para actualizarlo sobre los temas que están dando vueltas en el mundo y que los futuros profesionales tienen que conocer. Yo hablé principalmente de lo que es la materialización de la información digital y tiene que ver con la impresión en 3D y la importancia del desarrollo y de la formación de los nuevos profesionales en esa tecnología. Agradecemos el espacio que nos diste y te deseamos éxitos. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un placer haber estado acá con ustedes. Muchas gracias en primer lugar por recibirme en este efectivamente maravilloso país que tienen ustedes y entorno. La verdad es que es mi primera vez en Paraguay y ha sido todo un lujo el poder compartir ponencia con ilustres compañeros y con un público tan especializado e interesante. Bueno, hoy se impartió una charla, en mi caso, relativo a análisis de grandes datos, volúmenes de datos, o Big Data en inglés, respetando un poco el ámbito tanto de tecnología como de negocio, aplicaciones y demás. Un poco ámbito semidivulgativo, técnico divulgativo. Bueno, es un placer tenerlo acá y agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme y por atenderme. Gracias. Estamos con el ingeniero Meyer. Ingeniero Meyer, ¿qué te pareció esta magnífica experiencia de estar en este simposio? Y me pareció excelente, tuvimos buena convocatoria. Ya es el 4º año que me toca ser el director del simposio. Entonces le agradezco a todo el público presente y también los expositores que fueron, o sea, es de carácter internacional y son líderes en sus respectivas universidades también, en España, Argentina y Brasil. ¿Cuál es el aporte que deja este simposio para los alumnos? Y nosotros para la elección del tema justamente unimos las 3 carreras que ofrecemos en la Facultad de Ingeniería, que son la carrera de Ingeniería Informática, Ingeniería en Telecomunicación y Ingeniería Electromecánica. Y un aporte de las nuevas tecnologías y la tendencia de hoy y del mañana para la unificación de las 3 áreas en específico. Aclamada por el público y la crítica de los 5 continentes, traducida a 40 idiomas, Última Hora presenta un hito magistral de la novela latinoamericana, El invierno de Gunther, el clásico de Juan Manuel Marcos sobre el amor y la libertad a los 30 años de su publicación. Un bello libro de 350 páginas a solo 25.000 guaraníes, con su edición de última hora del lunes 18 de septiembre. Última Hora, uno de los diarios paraguayos con mayor circulación, lanza en su próxima edición del lunes 18 una tirada de miles de ejemplares del invierno de Gunther,
en conmemoración a los 30 años de su publicación, que se cumplen precisamente en esa fecha. Esta novela de Juan Manuel Marcos obtuvo el Premio Libro del Año en 1987. Además, fue aclamada por cientos de críticos de América, Europa, Asia, África y Oceanía. Ha sido traducida a 41 idiomas y está considerada la obra más universal de la literatura paraguaya actual. La diagramación de la obra estuvo a cargo del diseñador Paolo Fiorotto. La imagen de la portada corresponde a la actriz Verena Foix, personificando al personaje de Soledad Sanabria Gunther, y la coordinación ejecutiva a cargo de Ramtac Publicidad. Aproveche la oportunidad de adquirir un ejemplar de esta lujosa e histórica edición de 350 páginas con el diario Última Hora el próximo lunes 18 a tan solo 25.000 guaraníes. Aclamada por el público y la crítica de los 5 continentes, traducida a 40 idiomas, Última Hora presenta un hito magistral de la novela latinoamericana, El invierno de Gunther, el clásico de Juan Manuel Marcos sobre el amor y la libertad a los 30 años de su publicación. Un bello libro de 350 páginas a solo 25.000 guaraníes, con su edición de Última Hora del lunes 18 de septiembre. Galardonada con el premio Libro del año 1987, El invierno de Gunther es un vibrante caleidoscopio de técnicas narrativas inéditas en el Paraguay de la época y un conmovedor testimonio del idealismo y la lucha de la juventud y los intelectuales latinoamericanos contra las dictaduras de los 80. Uno de los primeros lectores de la novela fui yo, así que recuerdo muy bien todo lo que fue en ese momento una novela que reflejaba lo que habíamos vivido en la realidad política paraguaya. Por otro lado lo reflejaba con un lenguaje de vanguardia. A mí me parece muy interesante esta obra, porque es lo que se llama la novela totalizadora, es una novela que engloba todo. En cierta medida, además de narrar una historia, es como un fresco de una época. Es lo que Bakhtin habla de la hiperglosia, ¿verdad? Y del carácter carnavalesco. Carnavalesco no en el sentido de circense, pero sí carnavalesco en el sentido donde convergen muchas voces. Al leer El invierno de Gunther, el lector se sumerge simultáneamente en una novela policial, en una oda amorosa y en el mayor de los deleites que te produce el estilo polifónico. Y también habla sobre las raíces míticas. Hasta este momento nosotros, los paraguayos, los escritores y los no escritores, pensamos que Joel Supremo era lo supremo y que era muy difícil de leer. El invierno de Gunther, yo la comparo con Joel Supremo. La primera edición del invierno de Gunther fue realizada por la editorial El Lector en 1987, con diseño del arquitecto y artista Luis Alberto Bo. Su lanzamiento en plena dictadura, en el que participó el conjunto de música de protesta Sembrador, tuvo un marco multitudinario en el que no faltaron numerosos policías. Esta edición se agotó y Criterio Ediciones lanzó una segunda edición en el 2009, presentada por la escritora Irina Raffols en el Teatro de las Américas, totalmente colmado. El diseño estuvo a cargo de la arquitecta y artista Valeria Marcos Gustafsson, hija del autor. La idea de reeditar El invierno de Gunther surge de una realidad de que la versión del 87 del Lector ya no se encontraba en Asunción ni en ningún lugar. Y ahí es que mi papá me pregunta si me animo a hacer la tapa y sí, claro, era un honor, así que acepté. Y con Sergio fuimos a sacar unas fotos a la catedral. Y bueno, un poco con la imagen, la fotografía de él, yo hice el diseño de tapa, insertando un yaguareté de una forma así muy sutil, ¿verdad? Al lado del conservador economista Gunther y su revolucionaria mujer Eliza, protagonizan la novela personajes que parecen arrancados al futuro, como un general de la caballería de gestos democráticos y un obispo comprometido con los humildes. El lector es invitado a sumergirse en la construcción de un texto que es simultáneamente novela policial, oda amorosa, reflexión sobre las raíces míticas hispano-guaraníes y una fiesta de la palabra.
Ya nos acompaña la doctora Natalia Prieto, con quien vamos a estar hablando acerca de un congreso muy importante al que ella va a estar viajando próximamente en representación de Uninorte. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal, Katiuska? ¿Cómo estás? Sí, voy a estar participando este mes en el Brasil en un congreso de odontología para pacientes con discapacidad que se va a llevar a cabo en la ciudad de Natal. Natalia, contanos un poquitito, ¿vas a viajar vos sola en representación de Uninorte o vas con un equipo a este congreso tan importante? Sí, en representación de la Uninorte voy yo sola, pero acompañada de otros colegas de otras universidades y de la sociedad misma. Yo soy parte de la Sociedad de Odontología para Pacientes con Discapacidad y juntos vamos a viajar, pero de la facultad me voy solamente yo. Natalia, contanos un poco acerca del trabajo que está realizando Uninorte con respecto a estos pacientes con discapacidad. ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan con ellos? Hace 2 años que se está enfatizando más, se está dando más fuerza a la atención a pacientes con discapacidad en la clínica de la universidad, y lo que se está haciendo es hacer que el estudiante de la Uninorte al terminar la carrera sea un odontólogo integral, como se conoce hoy día el odontólogo, y sepa las técnicas básicas en relación a la atención a este grupo de pacientes. Y lo que vamos a lograr, lo que vamos a ir a conocer, cómo hacemos cada 2 años en este congreso. Esta es la 5ª edición, y lo que vamos a ir a hacer es conocer las nuevas técnicas, algunos nuevos conceptos que vamos a ir a conocer para traer a implementar acá. Natalia, es la primera vez que vos principalmente como representante de Uninorte, vas a viajar a un congreso al extranjero, específicamente que va a tratar este tema, o lo hacen constantemente? Particularmente no es la primera vez. Como te mencioné, es la 5ª edición de este congreso, y los años anteriores se estuvo realizando en Perú y en Chile. Se hicieron 2 ediciones en Chile, se hace cada 2 años, y en Chile fue que empecé a participar yo después de terminar la carrera. Y ahora me voy en representación de la Uninorte. Natalia, tengo entendido que vos también estás como ayudante de cátedra, no sé si ya tenés oficialmente alguna cátedra en el área de odontología, que pudieras comentarnos acerca de eso también. Sí, estoy como ayudante de cátedra justamente en la cátedra de odontopediatría, al que se le está agregando las bolillas y los temas que son relacionados a la discapacidad. Se venían desarrollando en años anteriores, pero ahora, como te mencioné, con más énfasis, con más fuerza, porque es una especialidad nueva que se está abriendo camino y que ahora estamos conociendo más de a poco, ¿verdad? Y eso es lo que yo me encargo del sector de discapacidad, pero junto con el equipo atendemos y damos también las teorías relacionadas a la discapacidad. Natalia, háblanos un poco de esta atención que ustedes dan al grupo de personas con discapacidad en el área odontológica. ¿Lo hacen ahí mismo en el policlínico de la universidad? ¿Tienen también algún tipo de estadísticas de cuántas personas son las que acuden a ustedes? La atención la hacemos los miércoles de 7 a 14 horas, y ahora, como te dije, es algo nuevo y se está empezando a conocer gracias a la difusión que este mismo programa ya había dado hace unos meses atrás, y ahora también con más fuerza se está conociendo, ¿verdad? Todavía no tenemos una estadística, pero después de la difusión que ustedes les dieron, mucha gente se acercó a la clínica a preguntar, y como esto no tiene ningún costo para las personas, entonces hay mucha recepción de parte de la familia de los pacientes. Bueno, Natalia, te agradecemos muchísimo el tiempo, y también esperemos que tengas muchos éxitos en ese congreso del que vas a participar en estos días. Muchísimas gracias, Katiuska, y espero ir a representar como corresponde a la universidad y traer buenas técnicas y buena enseñanza para los alumnos. Gracias. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más de Uninorte TV.
Presentamos el segmento de Uninorte TV en las aulas, conducido por nuestra compañera Verena Foix, quien esta vez visitó la Facultad de Educación y Ciencias Humanas. Verena conversó con los alumnos de los distintos cursos de la carrera de periodismo para conocer acerca de la expectativa de cada uno con relación a su carrera y a sus proyectos futuros. Me encuentro en la Facultad de Educación y Ciencias Humanas. Hoy vamos a escuchar testimonios de los alumnos de la carrera de periodismo. Acompáñame a ver la nota. Estamos con Ainhoa Namica del cuarto año de periodismo. Ainhoa, ¿cómo estás? ¿Me puedes contar qué expectativa, qué perspectiva tenés de la carrera de periodismo? Sabemos que estás en último año de la carrera. Empecé sin saber prácticamente nada, me fui aventurando en esta maravillosa carrera. Descubrí, ¿verdad?, de que es algo inmensamente apasionante y me enamoré y cada día procuré, seguí, luché. Y llegué hasta ahora, ya hasta el cuarto año, ¿verdad? Muchos dicen que es difícil, sí es difícil, es una carrera de resistencia, la verdad. Y en cuanto a las expectativas, siempre cualquier alumno, cualquier persona cuando inicia una carrera tiene muchísimas expectativas, ¿verdad? Pero después se encuentra con la realidad. Pero en mi caso, por ejemplo, vi que la realidad era más apasionante de lo que yo podía esperar. Estamos con Jorge Ibarrola. ¿Será que nos puedes comentar cuáles son tus perspectivas acerca de la carrera de periodismo? Y espero aprender mucho, ¿verdad? Me contaron que es una buena facultad, que se aprende mucho. En cambio, también se practica mucho, especialmente en radio. Ya tuve una experiencia en una de las clases de practicar, de hacer radio. ¿Y qué te motivó a seguir esta carrera, esta hermosa carrera que es la de periodismo? Y realmente me motivó mucho porque yo estoy haciendo lo que es periodismo deportivo. Escribo para una página que se llama Zona Deportes Paraguay. Ahora hago redacciones, cubro partidos y todo eso. Y desde chico realmente me gustó lo que es el periodismo. Bueno, realmente la carrera de periodismo para mí, más que una carrera, sería una pasión verdaderamente. Es algo que hace años verdaderamente me gusta. Específicamente estoy más metido en lo que es la parte escrita, esa es mi función. También me gustaría poder trabajar alguna vez en algún medio que pudiera estar incursionando en la parte de producción específicamente. También ahora mismo, como estamos teniendo la clase, o más bien el taller de fotografía, es algo que alguna vez me encantaría poder hacer lo que es. Hoy en día también es una carrera del fotoperiodismo, ¿verdad? Hay algunos que no son periodistas, pero se dedican directamente a lo que es el fotoperiodismo. Una muy buena carrera la de periodismo. El segundo año está siendo un poco difícil respecto a las materias, pero hasta el momento son materias que me están sirviendo profesionalmente. La clase de fotografía, por ejemplo, es una clase muy interesante, al igual que la de taller periodística. Son materias que generalmente uno dice que es difícil, pero si le toma el ritmo y el cariño suficiente, es muy fácil. ¿Qué te motivó a seguir la carrera de periodismo? ¿Estás actualmente trabajando en el ámbito periodístico? Sí, actualmente estoy trabajando en un medio de comunicación masivo y lo que originalmente me había movido a estudiar esta carrera fue, por un lado, antecedentes familiares. Tengo algunos parientes que se dedicaron también a lo que es dirección de medios, revistas especializadas, y por otro lado el hecho que a mí siempre me gustó escribir. Entonces como que naturalmente me fue estirando esto y acá estoy. Cerca de 90 estudiantes de las distintas carreras de la Universidad del Norte
recibieron las becas otorgadas por la Itaipú Binacional, brillantes beneficiarios de modestos recursos económicos. Uninorte lleva más de 10 años trabajando en cooperación con la Itaipú para estas becas, pues es la universidad privada número 1 entre las elegidas por los jóvenes. Bueno, me encuentro aquí con el licenciado Bruno, coordinador general de becas, que nos va a comentar un poquito acerca de la organización de esta beca. Bueno, sí, estamos acá en la Universidad del Norte haciendo el acto de adjudicación de las becas Itaipú de la convocatoria 2017. En esta convocatoria estuvieron 88 becarios de la Uninorte de las diferentes sedes y lo que hicimos fue una jornada de acompañamiento para presentar el reglamento de becas, presentar una charla motivacional y también culminar el proceso, ¿verdad? Porque este proceso empezó allá por enero, cuando fueron las postulaciones, los exámenes de matemática y castellano de competencias básicas, luego las visitas socioeconómicas y finalmente la adjudicación, que este año alcanzó a 2.173 jóvenes. ¿Esta beca, este beneficio es para alguna carrera en específica o...? Bueno, el reglamento de becas establece un listado de carreras, alrededor de 40, las ciencias médicas, las ciencias, las ingenierías y la parte del área productiva, ¿verdad? Entonces el joven elige entre ese grupo de convocados y una vez que elige la universidad y la carrera. Y agradecemos nuevamente a la autoridad Uninorte por la infraestructura y por toda la colaboración y el apoyo que año a año vamos manteniendo mediante convenio con todos estos becarios y los anteriores que están ya cursando en cursos superiores. Aproximadamente están 300 becarios en Uninorte de Itaipú Nacional cursando. Aclamada por el público y la crítica de los 5 continentes, traducida a 40 idiomas, Última Hora presenta un hito magistral de la novela latinoamericana, El invierno de Gunther, el clásico de Juan Manuel Marcos sobre el amor y la libertad a los 30 años de su publicación. Un bello libro de 350 páginas a solo 25.000 guaraníes, con su edición de última hora del lunes 18 de septiembre. Aclamada por el público y la crítica de los 5 continentes, traducida a 40 idiomas, Última Hora presenta un hito magistral de la novela latinoamericana, El invierno de Gunther, el clásico de Juan Manuel Marcos sobre el amor y la libertad a los 30 años de su publicación. Un bello libro de 350 páginas a solo 25.000 guaraníes, con su edición de última hora del lunes 18 de septiembre. Como broche de oro del cuarto Simposio Internacional de Ingeniería realizado en el Gran Hotel del Paraguay, se sirvió un vino de honor y se presentó por primera vez la Sociedad Mozart de la Orquesta de la Universidad del Norte bajo la dirección del laureado maestro y compositor Fabián Vivé, el único director paraguayo que conduce una triple temporada anual de conciertos, ballet y ópera. Hasta el próximo sábado y no se pierda su ejemplar del invierno de Gunther el próximo lunes con Última Hora, ni de sintonizar Hazme un sitio a tu lado todos los viernes a partir de las 22 hasta la medianoche por Radio Ñandutí y por la fanpage del programa en Facebook.